Honra, gloria, alabanza, magnificencia, poderío y grandeza son para el Todopoderoso, digno de ser glorificado, ser alabado y ser engrandecido. Saludos en esta hora para los amados del Señor en todo el mundo, los que el Señor nos permite sentarnos a la mesa para oír sus santas palabras, sus palabras reveladas de sabiduría y de entendimiento. En esta hora, en el nombre del Todopoderoso, continuamos con el sueño revelado en el tema el pasto verde. Y para contexto, como la otra enseñanza, Génesis 1, Génesis 1, 11 y 12. Dice la Sagrada Escritura así: y dijo el Señor, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él, según su género. Y vio el Señor que era bueno. Es importantísimo este principio fundamental sobre el pasto verde, porque fue una orden del Todopoderoso, fue una orden del Todopoderoso a la tierra que produjera hierba verde. Y esa hierba verde que llevara mucha simiente, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra. Y fue así. Simbólicamente, pues la tierra también representa al ser humano, como lo explicábamos en la enseñanza pasada y otras enseñanzas. Y también el hombre es tipología de los árboles también, como un árbol. Pero como estamos en el punto de la hierba verdecita que estaba en la matera gigante, en la sala grande, pasto verdecito, sin nada seco. La orden del Señor en el principio se cumplió en el verso 12. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya simiente está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. La hierba verde es tipología simbólica de la palabra del Señor, que es pura y que es la que nos alimenta espiritualmente. Por eso el pasto verdecito en la matera estaba en todo el centro y no tocaba los bordes de la matera. Y en el centro del pasto
estaba la espada gigante, hermosa y resplandeciente. Nosotros, como seres humanos, tenemos que llevar mucho fruto. Y cuando el fruto es bueno, permanece, nos enriquece, nos alimenta y alimentamos a otros. Y hay un fruto en el eterno espiritual. En Ezequiel 34:14, Ezequiel 34:14, dice la Sagrada Escritura: en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel. El 18 y el 19 dice: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que holléis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas asentadas, holléis además con vuestros pies las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis hollado. En el verso 18 dice en pregunta a un pueblo que transgredió todo lo que Dios le dio: ¿os es poco que comáis los buenos pastos, sino que holléis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y en el verso 14 nos está hablando de que en buenos pastos las apacentaré. O sea, el pasto, alimento espiritual del Señor, es directo y son buenos. Por eso el Salmo 23, dice el 2: en lugares de delicados pastos me hará yacer. La Nueva Versión: me hará descansar. El reposo genuino, el descanso genuino, es en la misma presencia del Señor, en el alimento que Él nos da como buenos pastos. Por eso el verso 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en lugar de delicados pastos, ese pasto verdecito que fue mostrado en el sueño revelado, delicadito, purito, hermoso, como lo vi, como lo visualicé en el sueño, representando la palabra del Señor pura para alimentar sus ovejas. Es una de las figuras tipológicas que el Señor nos da, nos habla, nos enseña, para que nosotros, como ovejas, aprendamos a definir entre el pasto verde y el pasto seco. También
En Ezequiel 38, 22. Ezequiel 38, 22. Dice: yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Dirás tú, ¿por qué trae ese pasaje? Porque esto es un contexto del libro de Revelación, el capítulo 8 y el verso 7, que habla de pastos. Y el primer ángel tocó la trompeta y fue hecho granizo, fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó toda hierba verde. De este pasaje de Revelación capítulo 8, verso 7, nos lleva a esa contextualización de Ezequiel 38, donde hay una profundidad tremenda por el cual o por lo cual el pasto verde fue quemado en uno de los juicios del Todopoderoso. El verso 17, Ezequiel 38, 17 dice: así ha dicho el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Verso 20, que los peces de la mar y las aves del cielo y las bestias del campo y toda serpiente que anda arrastrando sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la haz de la tierra temblarán a mi presencia, y se arruinarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. En todos mis montes llamaré contra él espada, dice el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré con él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías y sobre los muchos pueblos que están en él impetuosa lluvia y piedras y granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido en ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy el Señor. Todo, según Revelación, el juicio que viene o que vino quemó toda la parte verde. O sea, lo que el pueblo se está moviendo es un pasto verde, seco y quemado. ¿Causa de qué? Causa del juicio del Señor por la mezcla de granizo, fuego, sangre. Y todos, el pasto fue quemado. Pero en el capítulo 9 de Revelación y el verso 4, ya hay una orden diferente. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal del Señor en sus frentes. En el capítulo 8, verso 7, fue quemado todo lo verde. Pero en el capítulo 9 de Revelación, verso 4, se dio la orden de que no se tocara ninguna cosa verde, ninguna hierba verde.
¿Por qué? Porque lo que es del Señor, lo puro del Señor, no se toca, no es tocado, es protegido, porque es puro y es santo. Y son las reservas puras del cielo de Dios que no se han de tocar, aunque el hombre quiera hollarlas con los pies, pisotear todo aquello. Pero cuando nosotros somos ovejas genuinas, que sabemos oír la voz de nuestro pastor, el llamado de nuestro pastor, como ovejas, sabemos con dirección del Eterno cuál es el pasto verde y con el cual nos hemos de alimentar para ser nutridos, fortalecidos y engordados espiritualmente, para permanecer firmes en medio de una corrupción total. Porque solo de ahí depende que los que guiamos, los que dirigimos, los que les enseñamos, igualmente que nosotros, sean alimentados y entremos bien correctamente por el corral de las ovejas o por la puerta del corral de las ovejas. Hay algo, y es que la Escritura nos habla de un pasto que crece en los techos. En Segunda de Reyes 19:26 dice: cual hierba del campo, como legumbre verde y heno de los tejados, que antes que venga a madurez es seco. Segunda de Reyes 19:26. Igualmente un contexto de ese pasaje en el Salmo 129:6, donde el texto sagrado nos está hablando del mismo punto. Salmo 129:6 dice: serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. O sea, que hay una hierba que al secarse no crece, no fructifica, no da el fruto que ha de ser, porque no tiene base sólida espiritualmente. Y no solo estos pasajes, sino que hay otros que hablan de este punto. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca. ¿Y por qué no leer bien Segunda de Reyes 19:26? Dice: y sus moradores, cortos de manos, quebrantados y confusos, fueron cual hierba del campo, como legumbre verde y heno de los tejados, que antes que venga madurez es seco. Y el verso 27 dice: yo he sabido tú asentarte, tú salir y tú entrar, y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí y tu estruendo ha subido a mis oídos. Yo por tanto pondré mi anzuelo en tus narices y mi bocado en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Es tremenda las palabras del Eterno, y solo donde hay pasto verde será lo protegido
y será lo guardado, porque es lo único donde permanece, prevalece, actúa la poderosa espada del Espíritu del Eterno. Ya para cerrar esta enseñanza, San Juan 10:9, qué tremendo este capítulo de San Juan, Juan 10:9, palabras textuales del Maestro, cuando dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Ahí es el punto exacto para encontrar los pastos verdes. El Señor mismo, como el pastor de los pastores, como el que tiene toda autoridad para abrir y para cerrar, y el que tiene la voz potente para llamar a sus ovejas a ser alimentadas. Y dice: entrará, saldrá y hallará pastos. No es un fuego esto, no es un fuego de palabras, no es un fuego de mensajes, es cosa seria delante de la presencia del Señor, este sueño revelado, porque es una figura que Dios mostró en revelación de la restauración del tabernáculo de David. Poderosa. ¿Y por qué? Es que el mundo entero ha de ser restaurado, levantado, solo al son de la trompeta poderosa, donde nos hemos de recoger los escogidos y ser alimentados, nutridos, fortalecidos con pastos verdes dados del Eterno, y que tenemos como figura el Salmo 23. El Señor es mi pastor, y en lugar de delicados pastos me hará descansar, o me hará yacer, o sea, o reposaré. Glorioso es el Todopoderoso. Entonces, amados, podríamos quedarnos muchos pasajes más que hablan de pastos, pero lo que está el Señor trayéndonos es el significado simbólico de cada elemento en el sueño revelado. Con la ayuda del Todopoderoso, entramos al punto de la espada grande, empuñadura de oro, y su hoja resplandeciente como el acero resplandeciente, o la plata hermosa, brillante, la cual me fue ordenado que la tomara en el sueño. Glorioso es el Todopoderoso, y que el Señor nos ayude para ser alimentados con el pasto verdecito que viene de parte del Todopoderoso, porque lo demás cae en juicio en una mezcla, según Revelación 8:7, de granizo, fuego y sangre. Si el Señor nos permite algún día traer una enseñanza
sobre este punto porque tiene su representación simbólica. Pero aún estamos en el sexto sello apocalíptico, donde el Señor nos ha dado unas 48 conferencias y no puedo pasar todavía hasta que el Señor me lo indique para entrar, que ya son puntos o apartes de todo el séptimo sello que arranca en Revelación capítulo 8 hasta el final del capítulo 22 de Apocalipsis. Eventos tremendos que muchos están esperando que acontezcan, pero que ya están corriendo hace tiempos. Glorioso es el Todopoderoso. Saludos para mi hermana Jackie Patiño, mis hermanos Iglesia Cristiana La Trompeta Final, mi hermano Arbey Hidalgo, que el Señor nos siga dando entendimiento y orando los unos para los otros, porque eso es lo que debemos hacer, porque todos necesitamos las oraciones de poder, de liberación, de vida y de victoria. En el nombre del Todopoderoso. Bendiciones del Altísimo para todos. Muchas gracias por estar atentos. Compartamos. Necesitamos que estas enseñanzas dadas por el Señor lleguen hasta lo último de la tierra, en cualquier punto, en cualquier parte donde haya un ser humano que necesite ser alimentado con pastos verdes dados por el Eterno, porque Él es nuestro pastor, pastor de los pastores. Bendiciones del Altísimo para todos. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros.